El mensaje de hoy, de esta tarde, lleva por título Jesús, el pan de vida. Y de acuerdo a la lectura que nuestra hermana nos hizo el favor de leerla, vamos a hablar sobre este pasaje tan interesante, tan importante, y que el Señor puso en mi corazón escoger este mensaje. Antes que nada vamos a orar, antes de comenzar con esta reflexión. Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre, una vez más, Señor, le damos gracias porque podemos utilizar este medio digital nuevamente, Señor, para poderles compartir a mis amados hermanos de esta iglesia. Señor, permítame poderlo hacer. Usted sabe, Señor, que esta tos, Señor, no me ha podido, Señor, estar en esta casa suya, Señor, en Tezoyuca. Pero usted sabe, Señor, el deseo que tengo yo de estar ya con mis hermanos presentes. Es por eso, Señor, que con este medio, Señor, yo quiero compartirle su palabra. Pero que sea su Santo Espíritu quien ponga palabra en mi boca, Señor. Que no sea yo quien diga estas palabras, sino que estas palabras sean puestas por su Santo Espíritu, Señor. Y que, Padre, podamos entender, podamos, Señor, ponerla en práctica. Padre, que sea de edificación para nuestra alma, nuestro espíritu. Y que podamos, Señor, producir fruto al 100%. En sus manos, pues, Señor, nos ponemos y sea con cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Pues sí, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, Jesús, el pan de vida. Recordamos que el pan es un alimento que es necesario para que el ser humano pueda ser alimentado, ser nutrido, porque nuestro cuerpo necesita pues ciertos elementos, necesita energía, necesita los carbohidratos, necesita las proteínas, las grasas. Así, una buena dieta debe estar bien equilibrada. Por tanto, al hablar del pan, sí, es algo que el individuo necesita. Tanto que, según las estadísticas, se dice que alrededor de 26,000 gentes mueren por falta de pan, por falta de alimento. Y de estos 26,000, la mayoría son niños. Y la verdad es que el pan y el agua son dos elementos que necesita el cuerpo. Son dos elementos que son esenciales para la vida. Y aún si ante la carencia necesitamos ser alimentados. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en la oración modelo, Él menciona que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice. Él mismo está
en esa gran oración, está pidiendo el pan para que la gente pueda vivir, ¿no? Vivir. Y es importante el pan que consumimos. Yo recuerdo cuando trabajaban en el primer nivel de atención en el estado de Oaxaca, estuve en varias comunidades, pero uno de los programas prioritarios que había era el control y la vigilancia de los menores de 5 años relacionados precisamente a la desnutrición, ¿sí? Pues ahí ese seguimiento que teníamos que dar era para ver cómo estaban alimentando, ¿no? Y se implementaron varios programas para ayuda de alimentación. Y íbamos checando, ¿no? Cómo iban mejorando, cómo iban recuperando peso. Y sabemos que la desnutrición produce alteración en nuestra inmunidad. Y al haber trastornos en la inmunidad, obviamente que somos más propensos a adquirir ciertas enfermedades. Entonces ahí qué tan importante es el pan. Pero recordemos también que dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Eso es lo que trata de decir nuestro Señor Jesucristo en este pasaje que nuestra hermana Emma me hizo favor de leerlo. Sí, y es en relación al Evangelio según San Juan, capítulo 6, de los versículos del 25 al 40. Sí. Dice, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Sí. Está hablando precisamente de aquella gente que un día anterior los había alimentado, esos 5,000 hombres que había alimentado, ¿no? Con esos cinco panes y 2 peces, ¿no? Y en donde ellos se saciaron, ellos vieron ese milagro, ¿no? Estaban tan saciados, tan llenos, ¿no? Que les impidió ver el verdadero milagro que Jesús les mostraba. Por tal motivo no vieron ese mensaje que el Señor Jesús trataba de dar con este grandioso milagro. Y solamente vieron a un profeta. Aquí Jesús les da a entender que lo siguieron y lo buscaban por interés, solo para saciar su cuerpo. Y hoy en día, mis queridos hermanos, amigos, podría decir que estamos buscando nosotros. Seguimos buscando el pan que alimenta nuestro cuerpo. Seguimos buscando las cosas terrenales. Estamos buscando las cosas del mundo. O estamos buscando al Dios vivo y encarnado. O estamos entretenidos con las cosas del mundo. O estamos perseverando con las cosas espirituales. Tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, hermanas. ¿De qué manera estamos buscando a Cristo? Muchas veces lo buscamos de una manera equivocada. Ahora, ya no es el pan que se menciona en este pasaje. Ahora son otras cosas materiales, sí, por las cuales estamos empeñados.
puede ser un auto, puede ser una casa, pueden ser tantas cosas. Esto sería una gran tragedia, ¿no? Y es una gran tragedia, hermanos, que en muchas iglesias se está predicando a un Cristo que da pan y no a un Cristo que salva, a un Cristo que multiplica y no a un Cristo salvador. Y sí, hermanos, lo vemos en un canal de televisión en donde hay muchos predicadores que predican la prosperidad. Sí. Y es una tragedia que se esté predicando esto y verdaderamente no se está predicando a ese Dios que salva. Y podría yo decir, hacer una pregunta, porque también van a hacer varias preguntas, ¿verdad? Y yo podría preguntarles, mis hermanos y amigos, ¿qué significa Cristo para ti? ¿Por qué buscas a Cristo? ¿Por tus necesidades? ¿O porque Él es tu Señor y tu Salvador? No seamos como esa gente que buscaba a nuestro Señor Jesucristo para que los saciara de cosas perecederas. Y nos dice en el versículo 27, continuando con esta lectura: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Los que le hicieron esta pregunta a Jesús se habían tomado muchas molestias para seguirlo y encontrarlo. O sea, ellos trabajaron para poder encontrar al Señor Jesucristo. Sin embargo, este trabajo, de esta búsqueda, no era para seguir aprendiendo, no era para ver qué representaba a Jesús, sino lo buscaban por comida, esa comida que perece, cosas que llenan nuestro estómago. Pero Jesús quería que trabajaran por la comida que a vida eterna permanece siempre. Y Jesús hizo un contraste entre las cosas materiales y las espirituales. Es casi universal esta verdad, que las personas son más atraídas a las cosas materiales que las cosas espirituales. Y podemos poner un ejemplo, ¿no? Si ponemos un anuncio que diga dinero y comida gratis, veremos cómo la gran multitud que pase por ahí vea ese anuncio va a llegar porque vio el anuncio. Dinero y comida gratis, wow. No. Pero si ponemos ahí un anuncio que diga plenitud espiritual y vida eterna, yo creo que la gente no se acercaría para tener esa plenitud espiritual y una vida eterna. Y esto me atrae en el pasaje de Mateo 6, del 19 al 34, que ustedes por ahí cuando gusten, léanlo. Sí. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice ahí que no mantenemos riquezas aquí en la tierra.
Dice, donde el orín y la polilla corrompen y los ladrones hurtan y roban. Más bien dice, amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Y dice algo importante también, pues donde está tu riqueza, allí también tu corazón. Wow. ¿Qué tenemos en nuestro corazón, mis queridos hermanos? Continuando con la lectura, en el versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aún ellos hacían esas preguntas, ¿no? Pero el sentido detrás de su pregunta parecía ser, solo dinos qué hacer para que podamos obtener lo que queremos de ti. ¿Qué querían de Jesús esta gente? ¿Querían su pan milagroso? Y que Jesús fuera ese rey milagroso, sí, que los liberara de la opresión romana. Y decían, dinos qué hacer para obtenerlo. Sí. Esa es la situación, decía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero queremos estar alimentándonos constantemente. Te queremos para que seas nuestro rey y nos liberes. Lo veían así, terrenalmente. Y los que cuestionaron a Jesús parecían seguros de que si tan solo Jesús les dijera qué hacer, podrían agradar a Dios con sus obras. Sí. Y a veces nosotros sí creemos que con la gente, más que nada que uno es creyente, cree que con obras van a ser salvos, así como ciertas religiones eso les han inculcado, ¿verdad? Pero no, la realidad no es esa. Y esta pregunta que hacían esta gente refleja el vacío de sus corazones. Su estómago estaba lleno de pan, pero su corazón estaba vacío. ¿Cómo está tu corazón, hermano, hermana, amigo? Pero en el Evangelio de Lucas, sí, recordamos también en este pasaje, este versículo en Lucas 6:45, cuando dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Bien dice aquí que tienes en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablamos nosotros como creyentes? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué hay en nuestro corazón? Hay eso que el Señor quiere que hagamos cuando nos dijo en la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No es necesario ir a todas las naciones, mis hermanos. Simplemente tenemos que comenzar, yo siempre he dicho, tenemos que comenzar con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros vecinos. No tenemos que irnos a otras naciones. Lo que sí tenemos que hacer es
compartir ese regalo que el Señor nos dio, que también toda la gente que no le conoce puedan disfrutar precisamente de lo que Jesús trataba de darle a esas 5,000 hombres, siquiera la salvación, y que ellos no lo vieron, ellos estaban interesados en las cosas materiales. Continuando la lectura en el versículo 29, dice: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús, primero que nada, les ordenó, y a nosotros también nos ordena, dice, que no hicieran algo, o sea, que no hicieran obras, sino que confiaran en Él. Si queremos hacer la obra de Dios, mis amados hermanos, amigos, esta comienza con confiar en Jesucristo. Esa es la obra que tenemos que hacer, y esto es lo que el Señor le decía a esta gente, ¿no? Es confiar, creer en mí como Hijo de Dios, como tu Salvador. Un padre, ¿qué es lo que queremos como padres de nuestros hijos? Queremos que nos obedezcan, ¿no? Yo seguido les digo a mis hijos, papá, me dicen, te amamos. Digo, si me aman, deben de obedecer, ¿no? Es lo que muchos de nosotros como padres queremos de nuestros hijos. Pero una relación de confianza y amor es mucho más importante para el padre. La esperanza de que la obediencia crezca de esta relación de amor y confianza es lo que queríamos, es lo que verdaderamente debemos de querer, ¿no? Y eso Dios quiere lo mismo, es el mismo patrón que el Señor Jesucristo quiere. Que haya confianza, haya amor hacia Él, ¿sí? Y entonces podremos darle esa obediencia. Entonces, los que cuestionaron en ese entonces a Jesús, decíamos, estaban confundidos, ¿no? Y es lo que a veces a nosotros nos pasa, ¿no? Por lo tanto, la primera obra que tenemos que hacer, y es lo que les daba a entender a esa gente, es creer en Él que fue enviado por el Padre. Sin embargo, Dios también se preocupa por nuestra obediencia. Hay un personaje, McLaren, que habla sobre el contraste entre las obras y obra. Y nos habla y nos dice, ellos pensaban en una gran verdad de obras y observancias. Y Él las toma y las reúne en una sola. Creer en Él. Un sacerdote dice en relación a las obras y la obra: ritos y ceremonias. El pensador dice: cultura, educación. El moralista dice: haz esto y aquello. Y enumera toda una serie de actos separados. Pero Jesucristo dice: solo se necesita una cosa. Esta es la obra de Dios. ¿Y cuál es esa cosa a la cual se refiere Jesucristo? A creer en Él. Y en el versículo número 30 le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? La multitud que escuchaba a Jesús en la sinagoga allí en Capernaum lo siguió, sí,
eh, desde ese día. Sin embargo, también ahí dentro de esa gente había líderes judíos, ¿no? Y lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 1, y en Juan 6:41 nos habla sobre que no nada más había gente, sino que había gente que era perseguidor de Jesús, querían ver hasta dónde llegaba, ¿no? Y como esa gente hoy en día, sí, querían ver más milagros y creer. Y yo he escuchado a veces, y a lo mejor yo en algún momento antes de haber sido tocado y convertido por nuestro Dios, si la gente dice, yo quiero ver una señal y entonces creeré. ¿Han escuchado ustedes, hermanos, estas palabras? Cuando dicen, no, si yo veo una señal, yo sí voy a creer en Dios. Pero eso es mentira, ¿sí? Lo vemos y se manifiesta también en la palabra de Dios. Cuando si recordamos que en el Éxodo, sí, el pueblo de Israel, en esos 40 años que hubo divagando, cuando ellos pidieron de comer, y durante 40 años nuestro Dios les proveyó del maná, ¿sí? 40 años estuvieron recibiendo ese pan, ese alimento. ¿Y qué pasó? No creyeron. Por eso en Hebreos, el escritor de Hebreos escribe en el capítulo 3, versículos del 16 al 19, ¿no? Y dice ahí que no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Sí. Por eso digo, la gente dice, si yo veo una señal creo. Mentira. Sí. Vemos en este pasaje de Hebreos que la gente no pudo recibir, no pudo entrar a esta tierra, a esta promesa que el Señor les había hecho. ¿Por qué? Por su incredulidad. Sí. Era un pueblo rebelde y el Señor se manifestaba y les daba. Pero ellos no creyeron en Jehová. Sí. El versículo 31 nos dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Aquí lo que ellos cuestionaban o cuestionaron a Jesús era que esperaban poder manipularlo para que proveyera pan diario con ellos, tal como Israel en aquel entonces de los 40 años habían recibido de Dios. Incluso supieron cómo citar la escritura en el intento de hacer que Jesús les diera más pan, ¿no? Cuando dijo, pan del cielo les dio a comer. Palabras que escribió el salmista en el Salmo 105:40. En el versículo 32 nos habla, continúa diciendo, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En primer lugar, Jesús les dice que el maná que recibió el pueblo de Israel en aquel entonces no lo dio Moisés, sino que la providencia vino del Dios verdadero. Y así es, hermanos, muchas veces nosotros, sobre todo la gente incrédula, sí, no cree que las provisiones que Él recibe, no cree que esas bendiciones que Él recibe son de parte de Dios. Ellos creen que es por sus habilidades, por su inteligencia, por sus fuerzas. Hasta dicen, oh, qué suerte tuve, ¿no? No es por eso, ¿no? Todas esas provisiones, todas esas bendiciones vienen de Dios. Y
a veces nosotros como creyentes también no reconocemos que esa bendición viene de Dios. Y así es. Y continúa, es la lectura en el versículo 33 que dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En el 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Sí. Danos siempre este pan. Ellos pensaban que era el pan que ellos habían tenido en ese milagro. Y estas palabras de danos siempre el pan me hace recordar la historia de la samaritana en este mismo evangelio, en el capítulo 4, sí, del versículo 13 en adelante. Ustedes ya saben la historia, ¿no? Y cuando Jesús le dijo a la mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Es la misma respuesta que le dijeron a esta gente a Jesús. Danos siempre este pan. La mujer dijo, dame siempre de esta agua. Y así es, nosotros a veces no entendemos lo que el Señor trata de revelarnos. Pero tenemos ahí entonces la presencia del Espíritu, quien debemos pedirle que nos dé el discernimiento de lo que el Señor quiere que nosotros como creyentes podamos hacer. Y continuando con la lectura, en el pasaje central de nuestro tema, ¿sí? En el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí menciona estas dos partes, ¿no? Que al principio hablábamos de las necesidades humanas, el pan y el agua. Pero aquí el Señor nos habla no del pan físico, sino el pan que es Jesús, que es el propio Dios. ¿Sí? Y por eso dice, el que a mí viene y el que en mí cree, ¿sí? Dice, no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Aquí nos dice este versículo, yo soy el pan de vida. Yo soy. ¿Sí? Y si recordamos, en este evangelio de Juan, ¿sí? Juan menciona, porque él habla sobre la vida de Cristo precisamente, y él menciona 7 veces ese yo soy. Dice en el Evangelio de San Juan, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida.
yo soy la vid verdadera. Hermanos, aquí vemos la manifestación de nuestro Dios. Jesús es nuestro Dios. Y este yo soy es la identidad precisamente de ese Dios vivo, de ese Dios verdadero. Sí. Por eso recordamos que cuando Jehová le contestó a Moisés, cuando se le apareció en la zarza y le dijo Jehová a Moisés que le encargaba esa gran misión de sacar a su pueblo de la opresión de los egipcios. La comisión o la misión era irlos a sacar, y él decía, no, yo no puedo. ¿Quién le voy a decir que me manda? Porque él había sido educado allí en Egipcio con la hija del faraón, y él conoció varios dioses, y él decía, bueno, ¿quién le digo que soy? Y Jehová le dijo, diles que yo soy el que soy. Sí, una palabra diciendo, yo soy el Dios de dioses y yo soy el Dios poderoso. Sí. Entonces ese término de yo soy, sí, demuestra que tenemos que tener esa seguridad en ese Jesucristo. Sí. Tenemos que confiar y creer y confiar en todas sus promesas que Él nos ha dado. Sí. Y que Él es ese verdadero pan que no sacia el hambre, pero sí sacia nuestra alma. Y es ese Cristo, ese pan es el que tenemos que compartir, es el que tenemos que llevar a aquella gente que está hambrienta, no de pan material, sino de pan espiritual. Sí. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi Padre. Eso es lo que tenemos que llevar, ese alimento, ese pan, la palabra de Dios. Sí. Y continúa diciendo este pasaje en el versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Seguía diciendo Jesús, aunque ustedes me vieron, aunque ustedes vieron que hice milagros, ustedes no creen en ese envío que hizo mi Padre, que soy yo soy el pan que les va a dar vida eterna. No lo creyeron. Sí, y así pasa en la actualidad. Mucha gente no cree en esa vida eterna, no cree en la salvación. Sí, actualmente de verdad que da tristeza ver que mucha gente cree en muchas cosas menos en Dios. ¿No? Y pues sigamos orando por esa gente para que puedan alcanzar también esa salvación, que puedan creer en ese Hijo de Dios. Y nos habla continuando la lectura, dice en el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Dice en el 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y continúa en el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí nos está dando a entender nuestro Señor Jesucristo que aquel que ha creído, Él nos cuida, Él nos guarda para aquel día en que seamos resucitados, en aquel día que Él venga por segunda vez, porque fue la indicación que el Padre le dio. Cuídame a aquellos que han creído en ti.
Y termina este pasaje en el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Promesa de Dios. Con esto quiero concluir, mis queridos hermanos, amigos, que busquemos nosotros las cosas de arriba. Y podría decirles yo o preguntarles, ¿qué buscamos más? ¿Las añadiduras de Dios o el reino de Dios y su justicia? Porque ese pasaje de Mateo que nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. La pregunta es esta: ¿buscamos nosotros el reino de Dios y su justicia? ¿Tratamos de vivir de acuerdo a su palabra? Como en el tema anterior, ¿verdaderamente somos hacedores de su palabra? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? Debemos mantener firmes nuestra fe. Recordarnos que la palabra de Dios dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Este versículo que se encuentra en Mateo 22:14. Y este habla sobre la parábola de la fiesta de la boda. Muchos serán llamados, mas pocos serán escogidos. Debemos permanecer, hermanos, firmes en la fe. Que nuestra verdadera prioridad sea el pan que da vida eterna. Que no sea nuestra prioridad esa búsqueda del pan material. Que nuestra prioridad sea Dios. Hermanos, seguimos teniendo oportunidad. El Señor nos sigue hablando de que nosotros debemos de guardar nuestra salvación con temor y temblor. Debemos de hacerlo con hechos. Debemos de vivir una vida en Cristo, como Cristo y para Cristo. Que este pan que es Jesucristo nos sirva para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Que así sea, mis hermanos. Vamos a orar para terminar este momento de reflexión. Maravilloso Padre Celestial, le doy gracias, Señor, por estos momentos, Señor, de compartir su palabra. Sea pues con cada uno de mis hermanos, Señor, y que su palabra hoy expuesta, Señor, la podamos tomar a ese Cristo que vino a dar su vida por nosotros, y que a través de ello, Señor, a través de la fe, podemos tener esa salvación, ese regalo. Gracias, mi Dios, le damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.